Módulo 8. Ojo porque se trata, como acabo de decir, exactamente del módulo 8, no de otros módulos. Yo en este caso no estoy trabajando como facilitador de este módulo, pero varios compañeros me comentaron que tenían algunas dificultades con las actividades del módulo 8 y las revisé y están súper fáciles, así que creo que estaría bastante bien que les demos un ojo para los compañeros que forman parte de la generación 15 y a quienes les llega a ser necesario y útil esto. Entonces, lo único que voy a estar compartiendo aquí, bueno, no lo único, sino lo que voy a estar compartiendo aquí, que creo que es bastante valioso, son pues, la orientación para las actividades y las plantillas que nos sirven para realizarlas. Vamos a hacer una explicación pormenorizada de cómo es que se hacen las dos actividades de esta semana número 3. Y aquí estoy compartiendo de una vez para que lo sepamos en la descripción las plantillas para que podamos hacer estas actividades. Entonces, también está abierto el chat. Esto es importante por si tienen alguna duda, algún comentario a los que están viendo esto en vivo y los voy a estar respondiendo en cuanto las vean. Miren, justo acabo de cambiar la pantalla para que veamos la mochila. Me presento, soy el facilitador Octavio Martínez y, como ya les había comentado, nos vamos a enfocar en esta sesión particularmente en nuestro módulo 8. Así que los compañeros de otros módulos, por favor, no se preocupen, aquí no tenemos tarea ni nada, sino que únicamente estamos revisando cómo se realizan estas actividades, pues para que les sirva de guía a otros compañeros que están elaborándolas y además porque les van a ser de mucha utilidad para ya la semana 4 que va a ser en el año 2019, donde se va a hacer un proyecto integrador que justamente comienza a hacerse desde ahorita con las investigaciones de preparación. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestra mochila de trabajo a la que todos pueden acceder, como ya les comenté, en el video de YouTube. Entonces, todos lo pueden ver aquí y, bueno, va a estar súper bien. Entonces, fíjense, tenemos aquí la semana 3, después cuando se abra la semana 4, en cuanto pueda, voy a subir ¿cómo se llaman? Los documentos de guía y podemos ir bajando la columna y tenemos algunos documentos de apoyo que en este caso son 2 videos para explicar los conceptos que estamos revisando. Pero lo primero que tenemos es la actividad integradora número 5 que vamos a abrir. Le vamos a picar clic, le vamos a dar clic en la actividad y se va a abrir la actividad y vamos a bajar aquí en descargar. Entonces, se les va a descargar un documento en Word y ¿qué vamos a hacer? Pues cada quien lo va a abrir en su computadora. Lo pueden hacer en este mismo momento, de hecho, o lo pueden hacer cuando gusten. Pueden quedarse viendo aquí este video. Y, bueno, yo voy a hacer lo que es el cambio para que pasemos a ver, ahora sí, a lo que nos trajimos, ¿verdad? Que es el documento. Como ven, aquí tenemos nuestra famosa plantilla, ahora del famosísimo módulo 8, cuyo nombre es Ser Social y Sociedad, y nuestra actividad se llama Actividad Integradora 5, Confiabilidad en las Fuentes de Información. Y lo primero que tenemos, antes que nada, es nuestra portada. Y la portada, lo que se nos está pidiendo es únicamente que pongas tu nombre, mi nombre. Acuérdate de poner siempre tu nombre, Juan Manuel Ramírez, es un nombre de ejemplo, ¿verdad? Siempre debe iniciar con mayúscula, siempre mayúscula inicial. Creo que para las alturas en las que ya te vas a encontrar en el módulo 5, en el módulo 8, perdón, ya sabes que siempre debe ir con primero la primera letra mayúscula. Espero que esa no se te esté escapando y si no, si se te escapa, pues aprovecho para recordarte. En el grupo vas a poner también el grupo en el que te encuentres. Acuérdate que es útil poner todo completo. Supongo que es módulo 8, no sé en qué campus nos encontramos, y ponemos aquí el número del campus, y después de poner el número del campus, ponemos el grupo
Y bueno, el caso es que tú tienes ahí la visualización. A mí se me olvida cómo va completo. Pero hay que poner aquí el número completo, ¿verdad? Y después viene, ¿quién es tu facilitador? También, siempre vamos a iniciar con mayúscula al principio del nombre propio. Que no se nos olvide, luego por eso cometemos algunos resbalones, ¿verdad? ¿Qué sigue después? Fecha de entrega, bueno, es la fecha en la que lo estamos realizando. Hoy nos tocó una fecha muy guadalupana. Listo. Entonces, acordémonos también de ir salvando nuestro documento. En las instrucciones también se nos solicita que pongamos el logo de la institución y aquí también ya está integrado. Tú lo puedes mover hacia donde mejor te parezca. Si se jaló para la parte de abajo, nada más lo tienes que jalar con el mouse, lo puedes poner arriba, lo puedes poner donde gustes. Después ya pasamos a lo importante, a cómo vamos a ir completando nuestra actividad. También algunos compañeros me comentaron que en la plataforma se mezcló como que donde debería decir actividad 6 dice actividad 5 y donde debería decir actividad 5 debe decir actividad 6. Ojo con eso, ojo cuando vayas a subir tu actividad. Fíjate que sea la que coincida con las instrucciones. Lo que estoy haciendo aquí es pegar todas las instrucciones que tenemos en nuestra actividad. Entonces, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Tenemos punto número 1. Dice, elabora un cuadro explicativo que contenga qué son las fuentes de información confiables y las fuentes de información no confiables. Aprovecho para saludar en el chat a los compañeros que ya se están conectando. Del módulo 8, repito, aunque quienes quieran curiosear de otros módulos también son bienvenidos, pero lo que estamos haciendo aquí son las actividades de la semana 3 del módulo 8, particularmente para la generación 15. Entonces, fuentes de información confiables y fuentes de información no confiables es lo que vamos a constituir en este documento. Dice que se tiene que elaborar un cuadro explicativo que contenga esto, qué son estas fuentes confiables y cuáles son las no confiables. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, tu principal fuente debe ser siempre los recursos de apoyo, los recursos que se encuentran en tu plataforma. También podemos buscar en internet porque hay muchísimas fuentes, muchísimos lugares donde se explica esto. Lo importante es que sepamos que esta va a ser la estructura y vamos a ver un ejemplo de cómo lo completaríamos. Por ejemplo, si yo decidiera buscarlo en internet, lo que haría es moverme a nuestro buscador de Google y escribo, ¿qué son las fuentes de información confiables? ¿No? Por ejemplo. Y me salen varias opciones. Yo sugiero siempre que no nos vayamos a la primera, porque todos los compañeros se van a ir a la primera y a veces solamente es a la que se le dieron más clic, pero no necesariamente es una buena fuente. Otra cosa que podemos hacer es, pues, como ya hemos pasado los módulos que están en inglés, pues algunos quizá ya puedan encontrar en inglés. Eso podría ser interesante, ¿no? Que buscáramos algo en inglés. Por ejemplo, aquí dice, How to find trustworthy sources. Entonces, ¿cómo buscar fuentes de información confiables? Y aquí también viene una explicación bastante interesante al respecto, pero está en inglés. Y ahora también me encontré otra, pero pues no les voy a mostrar cómo la encontré, porque pues para que cada quien encuentre una fuente distinta, pero también me pareció muy buena, que dice cómo saber si una fuente de información web es fiable o no. Y ya vamos dándonos una idea de lo que se trata. Se trata, como su nombre claramente lo dice, de en qué fuentes de información podemos confiar y en cuáles no. Y pues, por ejemplo, dice, hay un poco de controversia, por ejemplo, con la Wikipedia. Por un lado, y ya hemos hablado de esto varias veces, están los que piensan que la información que se publica en la plataforma no reúne los requisitos como para ser considerada una fuente fiable por la falta de autoría de los artículos y también por la falta de objetividad que a veces puede tener. Pero, por otro lado, están los que le dan mayor importancia a la inteligencia que se genera de la participación colectiva. Y se crean contenidos de calidad y de actualización. Por ejemplo, yo personalmente estoy dentro de los que creen esto. Creo que es una fuente buenísima, pero no es la ideal. Sin embargo, yo no diría que debería estar prohibida. Pero, por otro lado, es importante que sepamos que en la academia muchas veces se defiende esto y con bastante razón. Entonces, esto nos da una idea de que en nuestros trabajos de este tipo es mejor no usar la Wikipedia, por ejemplo. Entonces,
La Wikipedia es tan confiable como la Enciclopedia Británica. Dice aquí un estudio elaborado por una revista. ¿Qué tal? Entonces, esto nos puede ir sirviendo de guía porque, órale, ¿y por qué nos dicen que la Wikipedia es confiable? Bueno, entonces dice, ¿de qué o quién tenemos que fiarnos para conseguir información fiable? Según la misma Wikipedia, hay unas formas básicas en cuanto a fuentes que son fiables. Normas básicas que dicen que los artículos deben utilizarse principalmente en fuentes fiables, etc. Ahora, María Pinto, ya le estoy bajando aquí, realizó un magnífico trabajo en el 2004 y después lo actualizó en 2015 sobre la calidad y evaluación de contenidos electrónicos, porque es justamente de lo que estamos hablando aquí. Ya no se trata de fuentes confiables de la época de las cavernas, que era justamente el siglo XX, ¿verdad? En los 90 todavía a mí me tocó ir a la biblioteca con tarjetitas, hasta el 2000 y tantos. Entonces, ahora estamos ya lidiando con contenidos electrónicos donde tenemos unas reglas súper diferentes. Ya no podemos citar de la misma forma y también nos encontramos con retos nuevos porque las cosas que están en la red pues no siempre tienen un autor que podamos identificar, no siempre son confiables. Bueno, a veces hasta mismos presidentes o prestigiosas cadenas de noticias han caído víctimas de los engaños de las noticias falsas, por ejemplo. Entonces, imagínense que no caigamos nosotros, pues si seguimos determinados estatutos, determinadas reglas o consejos, podemos salvarnos de esto. Por eso es importante reconocer las fuentes confiables y por eso me parece interesante esta primera parte de la actividad. Entonces, lo que se nos sugieren son varios criterios. En este ejemplo, porque tú vas a buscar en tus recursos y vas a buscar en otros lados, pero es para que tengamos una idea. Por ejemplo, los criterios que se mencionan son autoría, actualización, contenido. En autoría, por ejemplo, se dice adscripción del autor, o sea, de qué institución forma parte el autor, cuál es su pasado, qué más cosas ha hecho, información sobre el autor, también forma parte de esto de la bibliografía, medio de contacto, logotipo de la organización, declaración de principios y propósito del sitio web, qué evaluación externa se le da, o sea, qué dicen otros sitios al respecto. Y esto es importante, esto es bueno, la autoría, ¿verdad? También está la actualización. ¿Cuándo fue creado? No es lo mismo que leamos algo del 1999 a algo de hace una semana, por ejemplo. ¿Cuándo se actualizó? A veces son cosas que se escribieron en los años 70, suben algunas revistas ese tipo de documentos, pero lo actualizan recientemente. Eso significa que es una información que está cuidada. Entonces, también eso lo hace más valiosa. Contenido. El contenido ya se refiere a lo que vamos a leer a profundidad dentro del texto, qué es lo que el texto está diciendo. Cobertura es qué temas está cubriendo, qué tan exacto y preciso es, qué tanto rigor tiene. ¿Es pertinente lo que está diciendo? ¿Es objetivo? Y bueno, muchas cosas. Por ejemplo, la última me parece muy interesante porque no se menciona mucho, pero creo que a todos nos puede dar una idea, ¿verdad? No sé si han visto, es diseño, pero no sé si han visto este sitio del Rincón del Vago, por ejemplo. Es un sitio que además de que no cumple con autoría, porque no se menciona el autor o se dan nombres de personas que no conocemos, que no se menciona siempre la actualización, el contenido es muy vago, no es accesible con todas las computadoras o los celulares. Bueno, y ahora pensando en el diseño, pues el diseño de ese tipo de páginas es horrible. No sé si se hayan dado cuenta. Entonces, pues tenemos un muy buen ejemplo de una página que no tiene nada de confiable. Ahora, ¿cómo podríamos llenar nuestro cuadro? Y a mí me gusta mucho esto. Es elegante y funcional, que nos preguntemos, ¿es atractivo cómo está hecho? Entre más claro y más limpio esté el diseño, es curiosamente más confiable. Imagínate que llegaras de repente a una que dice, este es el New York Times, ¿no? Y trae la misma página de internet y todo, pero te encuentras con un documento, una página de internet que parece, pero que de estas que hacemos cuando tenemos 12 años. Pues ahí hay algo raro, algo que nos debe oler mal, ¿no? Y que tenemos que seguir indagando para saber si es realmente una fuente de información confiable. Bueno,
para no seguir alargando esto, vamos a cambiar de nuevo nuestra página a nuestro documento para que veamos cómo llenaríamos esta tabla, ¿verdad? Dice fuentes de información confiables y fuentes de información no confiables. Entonces, yo aquí sugiero que lo hagas con tus palabras a partir de lo que tú vayas investigando y entendiendo. Entonces, por ejemplo, la autoría de la fuente es clara. Se da información completa del autor, se comparte el medio de contacto, hay un logotipo de una organización que lo respalda y bueno, eso me parece suficiente. Por ejemplo, también podemos decir, la fuente elegida recibe una buena valoración por parte de otras páginas de internet. Está muy interesante esto, ¿verdad? Por ejemplo, los periódicos, otros periódicos hablan de ellos, o algunas revistas de entretenimiento se pueden considerar buenas fuentes porque otras los consideran también, curiosamente. Por ejemplo, cuando se trata de entrevistas o algunos artículos. En cuanto al contenido, dice, el contenido está escrito de manera clara y pertinente. Los temas se tratan con exactitud, etcétera, ¿verdad? No voy entonces a llenar todos, pero mi sugerencia es que hagas 5, por lo menos, 5, no menos, y que pongas primero lo que es una fuente confiable, que esa información es la que vas a encontrar, ¿verdad? ¿Qué es una fuente confiable? Y vamos a ver entonces, después que ya hayas puesto lo que sí es una fuente confiable, pues va a ser muy fácil poner lo que no es una fuente confiable. Solamente hay que poner la autoría de la fuente, no es clara, no se da información completa del autor, no se comparte el medio de contacto y no hay logotipo de organización que respalda. Bueno, eso ya es todo sumado mal. La fuente elegida recibe una buena valoración. No hay valoraciones de otras fuentes, o se trata de valoraciones malas. Por ejemplo, yo he leído muchas valoraciones del Rincón del Vago, todas malas. Entonces, pues, también es para que no confiemos en eso. El contenido está escrito de manera clara y pertinente. El contenido está mal escrito. El tratamiento no es pertinente, etcétera, ¿verdad? Estos solamente son partes que tú después vas a hacer aparte, no los mismos temas que yo estoy poniendo. Es únicamente para que nos demos una idea. Nos comparte el compañero Lani Wow, ¿sí? Tendremos que usar, pregunta. ¿Tendremos que poner la bibliografía de los recursos que usemos? La verdad no estoy totalmente seguro, pero a mí me parece que no en la primera parte. Pero si los vamos a copiar tanto, pues no está de mal ponerlos, a ver. A ver, qué bueno que lo mencione el compañero, porque puede ser muy útil que sí. De preferencia, sí. Mencionemos la bibliografía. Eso nos va a dar súper plus. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, ponemos hasta el final de nuestro documento, puede ser después de no, incluso hasta abajo, Referencias.
justo estamos hablando de fuentes, qué mejor que poner la fuente. Entonces, ¿cómo vamos a poner la fuente? Vamos a seguirlo ejercitando. Vamos a poner nuestra dirección web. Vamos a poner primero eso siempre, es mi sugerencia. Y después vamos a pensar en ubicar el nombre del autor. No vaya a ser que este no tiene autor y justamente lo que estamos criticando es lo que está sucediendo, ¿verdad? Pésimo, que no tenga nombre de autor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, el nombre del autor es un nombre comunitario que sale aquí, entonces vamos a poner Comunidad Barats y después el año en el que fue escrito y después punto y después ya ponemos el título que es cómo saber si una fuente de información es confiable o no. Esto lo ponemos así entre comillas. Y después ya ponemos, si no tiene nombre la página, bueno, la página se llama así, Comunidad Varas, y ponemos consultado el 12 de diciembre de 2018. 2 puntos y listo. Ya tendríamos nuestro texto y entonces aquí podríamos poner referencia Comunidad Barats, que así se llama esto. Espero que ustedes encuentren una fuente de mayor confiabilidad que la mía, ¿verdad? Porque creo que me estoy contradiciendo. Porque, por ejemplo, esto sí está bien escrito, se muestra bien y todo, pero el autor no lo encontré. Se me olvidó revisar si tenía un autor. Y bueno, eso. Ahora, vamos a ver si tenemos más dudas en cuanto a esta pregunta. Y aprovecho para saludar a todos los compañeros que se están conectando. Muchas gracias por sus saludos. Y nos comenta, por ejemplo, el compañero Ale, que nos sigue desde el módulo 3. Pues recibe una cordial bienvenida. Estaré tratando de orientar con esta actividad, a ver si tenemos éxito al respecto. Si lo citamos, lo parafraseamos. Sí, es correcta la pregunta de Lani Wow. De preferencia sí mencionemos la ortografía. La bibliografía, aunque sea parafraseada la cita, ¿sí? Y muchas gracias a todos los compañeros que siguen compartiendo. Voy a poner un puntito para acordarme que en el chat ya respondí esas preguntas. Y vamos a ver entonces si tenemos más dudas perdón, vamos a ver qué sigue en el punto número 3. Dice, incluye un apartado que sea de 8, perdón, no me equivoqué, punto 2. Realiza una investigación documental y selecciona 4 fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural enfocado en una problemática de tu contexto. Intégralas en una tabla e incluye una justificación para cada una sobre la confiabilidad de la información que están presentando, ¿sí? ¿Qué tan confiable es la información que se presenta? Ahora, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una investigación donde vamos a elegir 4 fuentes, aquí las tenemos, donde vamos a irlo llenando, ¿sobre qué? Derechos humanos y diversidad cultural, ok, pero vamos a encerrarlo un poco más, acotarlo más. ¿Cómo? Pues los derechos humanos y la diversidad cultural en un problema de mi contexto. Uy, suena como muy complejo, pero en realidad vamos a empezar con mi contexto. ¿Qué es mi contexto? Bueno, mi comunidad, ¿sí? Mi comunidad es Coyoacán, por ejemplo, Ciudad de México. ¿Ok? Cada quien va a poner, no lo tiene que pegar aquí, pero para saber con qué va a estar trabajando, va a pensar en su comunidad y les recomiendo que escriban para que lo tengan en mente.
Ahora, ¿cuál es el problema de derechos humanos y de diversidad cultural en su comunidad? Bueno, para tener una idea mayor al respecto, tenemos que entender bien qué es esto de los derechos humanos y de la diversidad cultural. Lo primero que podemos hacer es justamente hacer una búsqueda en Internet, pero ya sabemos que vamos a estarlo pensando siempre en relación con nuestra comunidad. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un cambio de pantalla para que veamos esto, cómo haríamos esta búsqueda sobre los derechos humanos, ¿verdad? Relacionados con mi comunidad, porque a veces parece algo que es súper lejano, como si fuera un problema que no nos debería de preocupar a nosotros, porque pues los derechos humanos deberían, en teoría, deberían estar siempre protegidos, ¿verdad? Pero si seguimos investigando nos podemos dar cuenta de que no es tan así. Por ejemplo, en mi mochila compartí, en esta mochila que puedes encontrar en la descripción, compartí dos videos, uno que explica qué es la multiculturalidad y otro que explica qué son los derechos humanos. Yo te invito a que los revises porque están bastante bien hechos, bastante entretenidos y no son nada largos. Uno es de 3 minutos, cuando mucho. Es un pequeñísimo reportaje explicando qué es la multiculturalidad. Y el otro es un video sobre qué son los derechos humanos, que es un poquito más largo, pero creo que es igual de importante, ¿verdad? Entonces, se explica qué son los derechos humanos de una manera que me parece que está muy bien hecho el video. Se cuenta algo de historia, cómo es que surgieron los derechos, por qué es importante y hasta la actualidad, ¿cuáles siguen siendo los problemas más graves relacionados con los derechos humanos? Entonces, podemos escribir aquí multiculturalismo y derechos humanos y nos van a salir muchas cosas. También podemos escribir directamente palabras que ya sepamos que tengan que ver con la cultura y los derechos humanos, pero ya en mi comunidad. Por ejemplo, yo sé que hay discriminación, entonces puedo buscar discriminación en mi comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, discriminación en Coyoacán. Y aquí me sale un texto de la delegación Coyoacán, o sea que es un texto que podría ver que podría ser sino un video. También se pueden utilizar videos, pero vamos a ver para algo más que sea más sencillo. Por ejemplo, dice, acusan a escuela de discriminación, le faltan 2 semestres para terminar. Entonces, en la UVM de Coyoacán no permite la entrada de una alumna que sufre de una enfermedad que le provoca desmayos. Creí que aquí podría ser de multiculturalidad, pero aquí parece que no se trata de algo que tenga que ver con discriminación por motivos de cultura o raza. A ver. Todavía sigue discriminación laboral, por ejemplo, los indígenas antes en el... Pues aquí me parece un artículo importante. Entonces dice, enfrentan discriminación laboral indígenas migrantes en el DF. Este creo que puede ser importante, entonces lo copio, ¿no? Y justamente también interfiere la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí tenemos nuestro artículo, lo vamos a tú lo tendrías que revisar el artículo que tú seleccionaras. Yo porque encontré ya uno que es directo con mi comunidad y listo. Yo esa sugerencia siempre hago, que te enfoques en tu comunidad porque es lo que es interesante, saber lo que tiene que ver con nuestra comunidad. Si nos ponemos a pensar con, hoy que si los derechos humanos como un concepto universal y esto y los derechos humanos lo otro, ay, un poco como que nos dormimos, pero en cambio cuando tiene que ver algo con lo que nos afecta en realidad, bueno, pues vamos a escribirlo con mucho mayor interés, pero si te interesa lo otro, también estoy exagerando sobre que es aburrido, porque en realidad puede ser súper interesante. Pero la mejor puerta de entrada siempre es lo que tiene que ver con nuestra realidad más inmediata. Y aquí lo tenemos. Entonces, fecha de consulta, tendría que escribir mi fecha de consulta. Y aquí hay una guía para que tú nada más pongas nombre del autor, apellido del autor, nombre, año de publicación, título del texto, nombre de la página de internet, en este caso, cuál era el periódico Excelsior. Y listo. Ahora, lo importante,
¿Por qué es confiable la fuente de información? Siempre tiene que ser algo confiable y tú tienes que explicar por qué sí es confiable. No vayas a poner una que no es confiable porque pues no se cumple con nuestro objetivo. Y vamos a ver cómo va. Por ejemplo, me parece una fuente confiable porque indica con claridad los datos del autor, porque es respaldado por la autoridad de un periódico, porque comparte datos de contacto, porque, ¿qué más? El contenido es claro y objetivo, da fechas. De repente me he encontrado con muchas de estas revistas falsas que algunos amigos comparten desprevenidamente creyendo que son reales, pero bueno, uno se da súper cuenta que son falsas porque ni siquiera dice dónde ocurrieron, ni siquiera dice en qué fecha ocurrieron. Bueno, son muy fáciles de detectar si ya sabemos algunos de estos lineamientos. Entonces, ¿qué más tendríamos que pensar al respecto? Bueno, nos quedan 3 fuentes más, entonces puede ser más noticias, pero no solamente tienen que ser noticias si así lo deseas. Pueden ser más cosas, pueden tratarse de otras materias como la historia, como la sociología, como los derechos humanos. Puede tratarse de entonces, tú vas a buscar que parezca más importante para la investigación que vas a hacer. Creo que esto es bastante sencillo, pero si tienen alguna duda, por favor, coméntenme. Vamos a continuar para que sigamos revisando el siguiente punto y voy a ir viendo por si tienen más dudas al respecto del punto que terminamos de acabar. Entonces déjenme pasar aquí abajo, aquí este punto. Y bueno, el 3, ¿verdad? Incluye un apartado que sea de 8 a 10 renglones. Ojo, cuando dice 8 a 10 renglones no es otra cantidad de renglones. O sea, 7 renglones no cumple con eso, desafortunadamente, ni 11. O sea, aquí tenemos que ser concisos, pero no tanto. Y también con mantener una extensión, pero no tanta. Entonces, ni muy poco, ni muy, ni tan, ¿no? ¿Cómo era? Algo así. Pero el caso es que que no nos pasemos y que no nos quedemos cortos. 8 a 10 renglones, pueden ser 8, 9 y 10 renglones, está muy bien. Yo sugiero que lo dividamos en 2 párrafos porque queda mucho mejor organizadito, pero como vean, dice, incluye un apartado en el que expliques por qué es importante consultar distintas fuentes de información en la investigación relacionada con los derechos humanos y la diversidad cultural. Bueno, aquí otra vez te lo dejo completamente a que tú lo respondas de acuerdo a tu propia comprensión, a las cosas que has ido desarrollando a lo largo de estos ya 8 meses, más de 8 meses estudiando. Creo que ya tenemos un bastante bagaje al respecto, entonces podemos responder con muy buenos argumentos a esta pregunta que se basa principalmente en solicitarnos que expliquemos por qué es importante consultar distintas fuentes, o sea, no la misma fuente, distintas en la investigación, ¿sí? Entonces, no nos vayamos a perder. Es importante consultar no es otra pregunta, es esa. ¿Por qué es importante consultar distintas fuentes? Ah, bueno, es importante consultar distintas fuentes cuando investigamos derechos humanos y multiculturalismo o diversidad cultural, que es sinónimo, porque, y bueno, aquí tú puedes dar 1000 razones. Por ejemplo, la que yo estaba viendo es, pues que son temas que se tratan desde muy amplios factores, desde distintos vértices y puntos de vista. Entonces, por eso creo que es importante no solamente hacer un estudio de las noticias, no solamente hacer un estudio de una fuente de información, investigar desde
muchos ángulos para entender de qué se trata, para dar un buen contexto del problema. Esa puede ser una explicación, pero tú puedes encontrar otra explicación que te parezca. No sé si tengan alguna idea diferente al respecto, pero creo que sí es muy importante que busquemos desde distintas fuentes. Pero podemos hacer incluso una lluvia de ideas y cada quien lo puede ir desarrollando como mejor le parezca. Es importante consultar distintas fuentes cuando investigamos derechos humanos y multiculturalismo. ¿Y por qué? Porque es un problema con muchos factores. Ajá. Porque entre más fuentes, mejor calidad de información. Ok. ¿Qué más podemos decir? Es necesario conocer distintos puntos de vista, porque le da más validez a nuestro estudio. Ajá. Porque es una costumbre, de hecho, es una costumbre en la investigación académica que utilicemos varias fuentes. Y no es una costumbre arbitraria, sino que está fundamentada en lo importante que es que no solamente nos quedemos con una opinión, con un estudio, con un punto de vista. Entonces, de esto se trata el punto número 3. Ahora pasaríamos al punto número 4 que dice, redacta una reflexión que sea de 8 a 10 renglones. Otra vez, ¿eh? Aquí, ojo, que nada más estoy haciendo lluvia de ideas. Tú vas a desarrollar unos párrafos. Importante. Desarrolla párrafos ordenados, claros y concisos. De 4 o 5 renglones cada uno. Acuérdate que siempre deben de terminar con punto y de comenzar con mayúscula. Ahora viene el punto 4 que dice, redacta una reflexión de 8 a 10 renglones sobre una problemática que se presente en tu contexto y que esté relacionada con el respeto o con la violación de los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. Entonces, una vez más, aquí puedes hacer una investigación, pero también puedes escribir una problemática que tú conozcas. Entonces, yo la problemática que más me llama la atención, que más me llena de... Porque creo que esto es lo más importante. Primero, ver como directamente en uno, casi en nuestro corazón, qué es lo que más nos mueve para estar haciendo estos estudios. Ya tenemos suficiente capacidad con todo lo que hemos estudiado para que podamos hacerlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que a mí más me preocupa? Yo no entiendo cómo puede haber tanto racismo normalizado en el lugar donde yo vivo. ¿Cómo puede ser que la gente más pobre sea claramente la gente indígena? No entiendo, no me cabe en la cabeza, no sé qué hacer al respecto. No sé, eso me parece un grave problema y sé que es una violación a los derechos humanos. Sé que es un problema de no respeto a la diversidad cultural. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces, para mí esto es el problema. No sé cuál es la respuesta, en serio, y se lo digo abiertamente y sinceramente. No sé. Este es el problema. Esta es la problemática. Problemática es una palabra muy, muy larga y un poco burocrática para decir problema. Problemón, si me lo preguntan. Entonces, sobre un problema que se presenta en tu contexto, que es, como decir, tu comunidad, relacionada con el respeto o violación a los derechos humanos. En mi comunidad hay un gran racismo y falta de respeto por la diversidad cultural hacia las personas de raza y cultura indígena. Sus derechos humanos son violados
constantemente no tienen el mismo acceso a la educación, al trabajo, a los servicios de salud y otros. Son maltratados por las autoridades y por los ciudadanos. Y conforme hayas leído e investigado los demás puntos, tú vas a encontrar más partes para ir describiendo esto. Lo importante es que ya ubicamos el problema. Es un problema muy doloroso, pero no está de más que siempre se trate de algo que te mueve, porque de aquí puedes sacar algunas conclusiones para seguirlo pensando, para seguirlo madurando en tu interior. Esto no es un trabajo que esté ajeno a nuestra vida, esto es importante, esto es un trabajo en el cual nosotros estamos desarrollándonos y estamos aprendiendo cosas, pero para ahora y para el futuro, y que van a ser útiles para lo que vamos a devolver a la sociedad después de haber terminado nuestra educación media superior. Entonces, ojo con esto, acuérdate que deben ser de 8 a 10 renglones. Yo solamente puse 4 renglones, te sugiero que los separes en párrafos y todavía te faltarían 4 renglones. No escribas lo mismo que yo, por favor, porque pues, sería una copia y sería un reprobado. Es solamente para darte una idea. Esto está incompleto y es únicamente como orientación. De esta manera, fíjate, ya habríamos terminado la primera actividad. Creo que habría sido muy, muy fácil. Es una actividad muy sencilla, pero me parece importante que la expliquemos a detalle porque nos va a servir para la actividad siguiente. Y de hecho, curiosamente, nos prepara para lo que viene después en el proyecto integrador. Ahora vamos a darle un repaso. Primero, no se te olvide portada. Debe de iniciar, yo no sé por qué todavía a algunos compañeros se les pasa, de hecho, tengo algunos compañeros maestros de universidad que me comparten que sus estudiantes todavía escriben de repente sus nombres sin mayúscula. Eso está muy, muy mal y te sugiero que lo evites a toda costa. Los nombres con mayúscula inicial siempre, siempre, siempre. Y bueno, lo demás creo que está muy fácil de poner. Uno, vamos a hacer un cuadro explicativo, hay que acordarnos, donde vamos a poner primero las fuentes que son confiables, en qué consiste que las fuentes sean confiables, y después a su lado vamos a escribir cuáles no son confiables y por qué. Ahora vamos a pasar al punto número 2, donde vamos a buscar, a partir de un problema de derechos humanos y de diversidad cultural en nuestra comunidad, vamos a buscar 4 fuentes de información sobre este tema. Pueden ser noticias, pero bueno, no solamente noticias. Pueden ser estudios académicos, artículos de análisis, y básicamente eso, estudios académicos y artículos de análisis. En este caso sugiero que no metamos ficción, pero si está justificado también lo podrían hacer. Ahora, punto número 3. Incluye un apartado que sea otra vez de 8 a 10 renglones, donde vas a explicar por qué es importante consultar distintas fuentes sobre este problema. ¿Por qué consultar distintas fuentes es importante? Y por último, el punto número 4, donde vamos a buscar, más bien vamos a dar una explicación, una reflexión, tomando en cuenta esta extensión, sobre un problema que se presenta en nuestra comunidad, una vez más, relacionado con el respeto o con la violación de los derechos humanos. Y cómo promover la diversidad cultural. Esto se me olvidó, por ejemplo, podríamos en el segundo párrafo proponer una solución para promover la diversidad cultural. Pero como les digo, la verdad yo no sé cuál es la solución. O sea, la solución es que basta ya, ¿no? Que cambiemos, que comencemos a respetar, a dar los derechos y a ser verdaderos ciudadanos. Pero, ¿cómo hacerlo? Está muy difícil, ¿verdad? Pero podemos proponer algunas líneas de solución. ¿Qué les parece esto? ¿Tenemos alguna duda, algún comentario? Por último, esta actividad número 5, tenemos que poner, además de la portada, guardarla, la tendríamos que guardar. Tendríamos que ponerle nuestro apellido, nombre y la clave, ¿verdad?
y después subir este documento en la plataforma. Como ya terminamos, vamos a ver en qué consiste la siguiente actividad. ¿Qué les parece? Entonces, voy a hacer un cambio de pantalla para que volvamos a nuestra mochila de trabajo, que les recuerdo que se encuentra aquí abajo en la descripción. Por cierto, que aquí abajo en la descripción les hago una invitación de seguirme en mi otro canal de YouTube que apenas estoy abriendo, porque ahí voy a poner unas explicaciones también de otros, de este tipo de actividades. Entonces, les invito a que se suscriban ahí. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a abrir el nuevo documento. Para abrirlo, tenemos que entrar aquí a la mochila y bajar a donde dice Actividad Integradora 6, planeando la investigación. Le damos clic y aquí abajo, aquí arriba aparece la ventanita de descargar. Entonces, se va a descargar nuestra actividad 6 del módulo 8 y voy a cambiar una vez más de pantalla para que la podamos visualizar. Listo, módulo 8, actividad 6. Y aquí la tenemos. Una vez más, pues ya no repito los datos de la portada porque ya las repetí varias veces, creo que está bastante claro. Aquí acuérdense que está la imagen del logo de la institución, lo podemos mover, poner arriba, de acuerdo como a ustedes les parezca, y aquí están nuestras instrucciones. Esta actividad es más laboriosa, pero no más difícil, solamente más laboriosa. Entonces, esta es la actividad integradora 6 del módulo 8, planeando la investigación. Y primero dice, para integrar esta actividad retomarás las fuentes de información que identificaste en la actividad integradora anterior. Y van a ser la base para la realización de una investigación sobre el tema. ¿Ok? Entonces, como ya vimos, lo que construimos en la actividad pasada nos va a servir para lo que hagamos en esta misma actividad. Y entonces dice, integra tu anteproyecto con los siguientes aspectos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta actividad es hacer punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5, 6, hasta el punto número 10. Vamos a llenar 10 puntos. Les permítanme un segundito. Mientras aquí checo este documento. Y bueno, tenemos aquí punto 1, la portada ya la metimos. Después viene la introducción. ¿Y qué es lo que puse aquí? Ojo, muy importante. Todas estas instrucciones son las mismas que aparecen en tu plataforma. Lo que yo agregué es unas preguntas en azul. Son las preguntas que están en azul y solamente son orientación, consejos, son guía. Tú las vas a borrar después de haber respondido, después de haber puesto tu respuesta. Ojo con eso, esto es importante, por favor, no se te vaya a pasar. Contextualiza al lector sobre el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. En esta introducción vamos a dar un contexto. No vamos a hablar todavía directamente de nuestra comunidad, sino vamos a dar una explicación de qué es lo que está pasando en general con los derechos humanos y con la diversidad cultural. Y la pregunta guía que pongo es, ¿en qué se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural? ¿Por qué? Si no sabes la respuesta, o aunque la sepas, yo te sugiero que hagas una investigación muy cortita en internet, donde vas a tener una idea y que también te pueden servir y puedes utilizar tus recursos de la plataforma. ¿En qué se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural? Los derechos humanos y la diversidad cultural están íntimamente relacionados porque el respeto de la diversidad, el respeto de las costumbres, la cultura de los grupos y los individuos es un derecho humano básico. Esto queda demostrado. Y bueno, aquí tendrías que hacer una investigación sobre multiculturalidad y derechos humanos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los derechos humanos nos exigen tolerancia,
hacia lo diferente, así como inclusión social. Creo que, o más bien, queda claro que los derechos humanos, la multiculturalidad no puede existir de forma sana sin el amparo de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí estoy poniendo así como a partir de lo que yo he leído, tú vas a poner a partir de lo que tú hayas leído y estudiado, y al terminar vas a poner tu dirección de donde lo investigaste. Es más, vamos a ponerla, vamos a hacer como si fuera la misma referencia que busqué antes, y vamos a poner hasta el final nuestra página de referencias. Fíjate, esto no viene en la actividad, no nos está pidiendo esto, pero cuando tú lo haces, no es ningún trabajo pesado y quedas muy bien. No te puede decir nada tu facilitador, sino puras cosas buenas de que hayas metido las referencias de esta manera. Y simplemente referencia, comunidad, listo. Ahora viene, objeto de estudio. Redacta las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. Entonces, otra vez, ¿cuál es el objeto de estudio? Y nos solicita que veamos cuáles son las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. La verdad, aquí ni yo así le agarro bien, porque ¿qué significa que redacte las implicaciones? ¿Qué es esto? Entonces, primero, para que nos orientemos bien, yo lo que sugiero es que tengamos claro cuál es el nombre de nuestra comunidad. Por eso es esta pregunta. ¿Cuál es el nombre de tu comunidad? Luego, ¿por qué son importantes los derechos humanos para proteger la diversidad cultural de tu comunidad? Esta es la implicación desde mi punto de vista, proteger la diversidad cultural. ¿Por qué son importantes estos derechos para hacer eso, para proteger la diversidad cultural? Entonces, creo que todos vamos a tener un objeto de estudio parecido que es mi objeto de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad, que es lo que estamos haciendo. Tú lo puedes explicar con otras palabras para que no pongas lo mismo que yo, te lo sugiero. Puedes ponerlo de muchísimas formas. Por ejemplo, mi objeto de estudio son los derechos humanos aplicados para proteger la diversidad cultural de mi comunidad. El nombre de mi comunidad es, ya había dicho como un ejemplo, Coyoacán, en la Ciudad de México, ¿no? Y después ya viene los derechos humanos resultan de gran importancia para proteger la diversidad cultural de... Bueno, y también sugiero que como ya se está tratando directamente del objeto de estudio, pues hablemos justamente del problema que habíamos, ¿cuál es el problema? Y esto se me olvidó ponerlo, pero creo que es buena idea que lo incluyamos. ¿Cuál es el problema que ubicaste, que identificaste? Y de ahí, esto lo podemos incluir a partir de lo que hicimos en la actividad anterior. Entonces, bueno, aquí va, etcétera, y el problema en el que me enfoco es la discriminación y racismo que ocurre en mi comunidad. ¿Por qué? Y punga, hay que explicar. De 8 a 10 renglones, por favor. Ahora pasamos al punto número 4, planteamiento del problema. Dice, describe la situación o el problema abordado sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. ¿Cuál es el problema más grave que amenaza la diversidad cultural en tu comunidad? Esta es la guía. Porque lo que se nos pide es que pongamos ya bien explicado cuál es el problema. Es, describe la situación o el problema que se aborda. Entonces, mi pregunta guía es, ¿cuál es el problema más grave que amenaza la diversidad? ¿O cuál es el que te parece más importante?
¿Qué derechos humanos es necesario fortalecer? Entonces, estoy buscando ahorita una cosa de derechos humanos para que nos acordemos. Pero aquí otra vez, el problema que acaece en mi comunidad, o lo puedes explicar como quieras, y lo vas a explicar. Ahora, ¿qué derechos humanos es necesario fortalecer? Esto me parece importante también y sugiero que lo pongas en un segundo párrafo y para identificar cuál es el derecho humano que se está violando ya directamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una investigación cambiando a Word, perdón, al buscador y ves cómo ahora ya todo está más, ya tiene más sentido y además cómo estamos haciendo un trabajo ya muy metido en la investigación a partir de un problema donde estamos descubriendo cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, estos son los derechos humanos más importantes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Este es un derecho que por lo menos en mi tema de mi comunidad, el que ya les conté, de la discriminación hacia las personas indígenas, la negación, el rechazo de darles los mismos servicios y el tratarlos de manera con desprecio en mi comunidad, en Coyoacán, pues aquí ya encuentro una violación porque no se los está tratando con la misma libertad, no se les da la misma libertad y no se les trata como iguales. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta, ok, pero también no está siendo aceptado esto. Todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. Aquí otra vez, no se están respetando estos derechos. Nadie va a ser sometido a esclavitud, ok, no están en esclavitud, pero muchos están en una servidumbre casi obligada. Esto puede generar polémica y quien tenga una postura incorrecta también podría poner, contraria, podría también sustentar su punto, pero yo sostengo categóricamente que las personas indígenas, y no solamente ellas, sino todas las personas de la clase trabajadora, incluidos todos nosotros, estamos sometidos a una servidumbre. Punto número 5. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. Otro derecho humano. Bueno, fíjate, son derechos humanos que no están siendo respetados. Aquí tenemos mucho de qué hablar. Entonces, esta tarea no es sobre un tema muerto y aburrido, si te puedes dar cuenta. Es sobre un tema que está palpitando y que más que nunca es importante que lo miremos. ¿Están de acuerdo conmigo en ello? Entonces, ya tenemos una idea, ¿verdad? De cómo es esto, de cuáles son los derechos humanos más importantes que se mencionan. Por ejemplo, el 30 es, nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos. Es decir, que mi derecho a la libertad no puede pasar sobre tu derecho a la libertad. Ahí es donde se van entrelazando los derechos y cada uno de los derechos de cada individuo deben ser tomados en cuenta. Entonces, esto ya es lo suficientemente importante y significativo para tener mucha información para completarle nuestro cuadro. Entonces, el problema que más ocurre en mi comunidad es este. Describo la situación. Yo pienso que prácticamente todos los derechos humanos de las personas indígenas en la ciudad y particularmente en Coyoacán, en la ciudad, perdón por ser centrista, ¿no? En muchas ciudades, en la Ciudad de México y particularmente Coyoacán, están siendo violados de manera sistemática. Creo que gran parte del problema se debe a la desigualdad, pero también proviene de una cultura de la discriminación, donde por alguna razón, no sé si ustedes han escuchado, pero se utiliza el término
indio como si fuera un insulto, ¿verdad? Cuando, si lo analizamos, ¿qué tiene de insulto eso? Es como si a mí me dijeran, señor, pues soy un señor, ¿y qué? De hecho, pues uno está orgulloso de sus orígenes. ¿Cuál debería ser el insulto en ello? Además, todos somos indios eh, por nuestra ascendencia, estamos de acuerdo con ellos. Entonces aquí tenemos ya un tema, un problema muy ubicado. No es para que tú pongas el mismo, ¿verdad? Es simplemente para que nos vayamos guiando a partir de la emoción. Los pensamientos son súper importantes y es definitivamente lo que nos va guiando en esta indagación y lo que nos ayuda a mantener nuestro olfato, ¿verdad? A mantener nuestro olfato de investigación como si fuéramos detectives. Pero la emoción es lo que nos sigue apasionando para seguir buscando, porque esto es siempre muy emocionante hacer este tipo de investigaciones. Entonces pasamos al número 5 que dice objetivos y preguntas de investigación. Establece los objetivos eh, que buscas lograr y las preguntas que guiarán tu investigación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se me olvidó ponerle el color. Por favor, acuérdense que esto también es azul y hay que borrarlo. ¿Cuáles son las 3 cosas que parece más importante investigar para resolver los puntos anteriores? ¿Y qué pregunta expresa mejor el problema? Entonces, la pregunta de investigación podría ser, por ejemplo, ¿cuál es el paso más urgente para acercarnos a la solución al racismo y clasismo en Coyoacán? Entonces, aquí ya estoy hablando de derechos humanos, ya no tengo que mencionarlo, pero también lo puedo mencionar si quiero, ¿verdad? Entonces, también mi sugerencia siempre es que nuestras preguntas estén orientadas hacia algo positivo. Esta es una nueva técnica de investigación que a mí me parece muy importante aquí en el siglo XXI, que va más orientada hacia soluciones que hacia problemas. A mí no me sirve demasiado que hagamos un diagnóstico de qué mal está la situación si no hacemos un diagnóstico de cómo acercarnos a la solución. Entonces, incluyo la palabra solución. Tú puedes hacerlo, como te digo, de cualquier problema que a ti te parezca importante, porque el racismo y la discriminación no hay otros problemas. No es el único problema, desafortunadamente. Otros problemas, voy a hacer aquí una pequeña lista de los que se me vayan ocurriendo y si me pueden compartir algunos problemas, bienvenidos. Me comparten aquí que no hay voz, no se escucha. Si no escuchan el audio, por favor me comentan, ¿eh? Y saludos a todos los compañeros que han seguido comentando. Entonces, otros problemas, aparte de otros problemas de derechos humanos y multiculturalidad. Falta de, ¿cómo se llama? Discriminación laboral. He leído que hay personas que son discriminadas en sus medios, en el trabajo. Falta de acceso a las escuelas. Discriminación laboral por hablar otra lengua. Falta de acceso a las escuelas por hablar otra lengua. Violencia de parte de la autoridad por pertenecer a otra cultura. Entonces, aquí tenemos un patrón y es esta palabra otro. Entonces, siempre es lo otro, ¿verdad? Lo que genera esta disonancia cuando tenemos unas sociedades que suelen ser muy cerradas. Entonces, violencia por ser otro, por pertenecer a otra cultura, por tener otra lengua, por tener otras costumbres, discriminación, falta de acceso a la seguridad, falta de acceso a la salud, a los derechos normales que
deberíamos de tener todos. Entonces, estos son otros problemas, otros tipos de problemas que tú puedes incluir. Entonces, todos estos tienen que ver con la multiculturalidad y hay muchos otros. Por ejemplo, también los medios de información, de comunicación, que privilegian una cultura sobre las demás. Y bueno, muchísimos ejemplos. Pueden encontrar los que a ustedes les parezca. Y ahora pasamos a esta pregunta que, bueno, yo había elegido, que es ¿cuál es el paso más urgente para acercarnos a la solución al racismo y clasismo en Coyoacán? Explicar. Objetivo. Mi sugerencia es que inicies siempre con estos verbos, con verbos que terminan en ir, que son los verbos en infinitivo. Entonces, puedes poner los que tú prefieras. Yo aquí puse explicar como ejemplo, por ejemplo, explicar cuál es el problema más grave de racismo en mi comunidad. Demostrar que se trata de un problema de violación a los derechos humanos que no tomen, por no tomar en cuenta la diversidad cultural, ¿no? Y dar a conocer una propuesta de solución para, y bueno, aquí ya no voy a poner toda la respuesta, ¿verdad? Pero esto me parece muy importante, dar a conocer una propuesta de solución para este problema. Entonces, quizá aquí le estoy poniendo estoy poniendo muy alta la vara, como dicen, pero vamos a ver qué es lo que puede ir sucediendo. Después podríamos hacer la investigación mucho más acotada. Pero bueno, por lo pronto, esto, tú lo puedes poner menos ambiciosa, pero aquí en este ejemplo a mí me es útil hacer una investigación, un proyecto de investigación ambicioso. Justificación. Explica las razones por las que vas a realizar tu investigación. Parece urgente encontrar un remedio para el grave problema de desigualdad que vive mi comunidad. Sobre todo porque se toma como algo normal, pero no lo es. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a seguir escribiendo hasta llegar a los 10 renglones. Las justificaciones ya tenemos desde el módulo 1 bastante experiencia haciéndolas y creo que todos los compañeros cuyas actividades me ha tocado revisar les quedan súper bien, así que creo que aquí no hay problema. Punto número 7, delimitación espacial. Define el alcance geográfico de tu investigación. Indica el nombre de tu comunidad, ciudad o región. Punto 7. Entonces, simplemente vamos a poner Coyoacán, Ciudad de México. Y bueno, alcance geográfico, ese es el espacio. Población, define la cantidad de personas que participarán en tu investigación. Esta pregunta, a menos que ustedes encuentren algo diferente en los recursos o les indique algo distinto su facilitador, entonces, yo pondría así, habitantes de la delegación Coyoacán, y listo, porque no solamente se enfoca en las personas indígenas, sino también se enfoca en las personas que no son indígenas y que ejercen el racismo y la discriminación sobre estas personas. Entonces yo pondría simplemente a los habitantes de la comunidad. El marco teórico dice, retoma las fuentes de investigación del documental, de tu investigación documental, perdón, de por lo menos 4 fuentes de información. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, sería el cuadrito que habíamos utilizado en la semana anterior, perdón, en la actividad anterior. Sería, no vamos a pegar el cuadro, pero vamos a pegar las fuentes. Por ejemplo, yo había hecho un ejemplo y pegué ahí una fuente más o menos y la pegaría aquí. Las vamos a pegar en orden alfabético. Primero va
la A, después la B, etcétera, en orden alfabético de acuerdo con el apellido del autor, ¿verdad? Y listo. Entonces, por último, el punto número 10 nos dice la metodología. Define el tipo de metodología que vas a utilizar para tu investigación de acuerdo con el tipo de información que se puede obtener, que va a ser cualitativa o cuantitativa. Yo casi estoy seguro que todos van a utilizar el tipo de información cualitativa. ¿A qué se refiere la información cualitativa? A que vamos a hacer una investigación que tiene que ver con las cualidades, como su nombre lo dice, que tiene que ver con, que es un estudio más relacionado con las ciencias sociales, donde se lo que se revisa es el fondo, no la forma, no se cuentan cifras, no se hace un conteo de distintas variables, sino que se estudia el significado de esas variables. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se estudia la cultura, se estudia la forma de pensar, se estudia cuáles son los discursos, qué es lo que decimos, qué es lo que se piensa, y le podemos agregar documental porque es así como lo vamos a investigar, supongo yo. Vamos a investigar de acuerdo a lo que encontremos en Internet, ya habiendo identificado qué es una fuente confiable, ¿verdad? Y aquí me encuentro con que ya terminamos. Imagínense que ya terminamos. Bueno, no se imaginen porque ya habríamos terminado. Entonces, vamos a ver, tendríamos punto 1, punto 2, hasta el 10. Es importante que se acuerden de borrar lo que está en azul, de borrar lo que está en azul, de borrar todo lo que está en azul y de dejarlo así bien identificado para que se distinga. Y yo sugiero siempre que dejemos los títulos y las instrucciones para que no nos confundamos y sea más fácil para tu facilitador hacerte la evaluación. Se va a guardar el documento, etcétera. Algo que también es muy importante y que estoy viendo aquí es que respetemos todas estas cosas del formato. El margen moderado, vamos a dejar el margen que está naturalmente en Word. Vamos a dejar esta orientación vertical, no la vamos a cambiar, no vamos a cambiar el color de las letras, no vamos a cambiar nada. Vamos a dejar el tipo de letra que sea Calibri en 12 puntos. Y bueno, aquí nos dice que los títulos estén en 14. Bueno, los podemos hacer más grandes. ¿Ok? Y por último, nos pide el interlineado 1.5. Ya lo puse en 1.5. Creo que todo sí se quedó así bien en 1.5. Eso es importante porque siempre está en 1, pero tú checa que esté en 1.5. Así me imagino que lo vas a tener naturalmente si lo descargas de la mochila. Y después notas de texto. ¿Qué es esto de notas de texto? En la rúbrica me parece que no se piden obligatoriamente notas de texto, pero bueno, si están exigiendo en las instrucciones notas de texto, podemos añadir una nota de texto. ¿Cómo se meten las notas de texto? Bueno, yo estoy utilizando un documento que no es LibreOffice. Entonces, ¿qué les parece si lo abro de nuevo esto en Word? Porque creo que es perdón, estoy utilizando un documento que es LibreOffice, que no es Office el que siempre tenemos. Entonces voy a abrir el documento en Word porque es el que casi todos utilizamos y voy a visualizarlo ahí para que podamos ver cómo se meten estas notas de texto. ¿Qué les parece? Entonces, voy a cerrar este documento, voy a abrirlo nuevamente, pero ahora en este programa de Bill Gates, del Word. Ya se está abriendo. Y mientras voy a ir viendo si tenemos preguntas, por cierto. Tenemos aquí, gracias a todos los compañeros que nos están saludando. Y saludos a Rocío, con quien he trabajado como facilitador. Nos comparte Susana. Buenas noches. En el punto de objetivo y preguntas de investigación, solo puedo redactar una pregunta o más. Pueden ser más preguntas, claro que sí. Muy buena pregunta de Susana. En el punto donde se solicita el objetivo, que es el punto, miren, ya voy a cambiar de pantalla para que lo veamos. Pueden ser más preguntas, ¿eh? Sí, claro que sí. Y bueno, entre más mejor, porque vas acotando mucho mejor el tema.
Muy buena pregunta esa. Nos pregunta Claudia, ¿la explicación de cuál es actividad 6? Actividad 6, gracias a la compañera Sima que ya nos ayudó a responder. Y entonces, esto va a quedar grabado para quienes deseen volver a ver la explicación. Estamos viendo, ya terminamos de revisar cada uno de los puntos y estamos viendo en qué consiste esto de la nota de página. También espero que yo me acuerde. El caso es que tenemos lo que escribimos de manera normal y se pueden meter notas de página como comentarios. También se meten a veces como para, para escribir ahí la información de nuestra cita, pero en este caso no va a ser así. Entonces, por ejemplo, aquí en planteamiento del programa, el problema dice, yo pienso que prácticamente todos los derechos humanos de las personas indígenas en la Ciudad de México son violados, ¿no? De manera sistemática. Creo que gran parte del problema se debe a la desigualdad económica, pero también proviene de una cultura de la discriminación. Entonces, vamos a donde dice insertar, y aquí en insertar vamos a buscar. A ver, vamos a buscar aquí. Nota al pie. Aquí. Tenemos aquí arriba en insertar nota al pie. Entonces le damos nota al pie. Y aquí me va a salir, espero que se ve en la pantalla lo que estamos viendo. No sé si se ve en la pantalla de ustedes, pero a ver, creo que se va a ver si lo ponemos así. Porque a veces no se visualiza. Así se va a ver. Así sí se tiene que ver. Insertar. Le damos clic en insertar, le damos clic aquí donde dice nota al pie y aquí me va a salir cómo se programa esto. Y las notas van a salir al final de la página, se van a numerar porque va a salir un numerito al lado de donde pongamos la nota y va a salir una nota y un 1 hasta abajo. Entonces, yo estoy poniendo esta explicación de en qué consiste el problema y entonces simplemente aquí es como algo que pusiera en paréntesis. Se trata de un problema que he visto en mi comunidad y que muchos otros, muchos conocidos han confirmado. Que ocurre también en sus comunidades. Por lo tanto, me parece que se trata de un problema que ocurre en todo México. Ajá. Esto puede ser una nota importante, entonces ya le di aquí clic y fíjense cómo aquí quedó al lado del 1, un unito, y listo, ya voy a quitar esta visualización porque se ve muy mal. Voy a la normal, entonces ya aquí tendríamos muy padre nuestra nota de página. No entiendo muy bien cuál es el sentido de que las pongamos, más que quizá que nos vayamos habituando a insertar las notas de página, que el problema es que a veces nos desformatean todo, pero bueno, así debe quedar. ¿Qué más le vamos a ir limpiando a nuestro texto? Le vamos a limpiar lo que ya había comentado, las explicaciones. Vamos a bajar esto y también, perdón, también vamos, si lo desean, van a quitar la instrucción y van a poner en negrita, como se dice aquí, y con letra color del tamaño negro, de tamaño 14, que es lo que estoy haciendo en este mismo momento. Así ya va a quedar, pero que si ni mandado a hacer, ¿eh? Si se fijan, es una actividad que es laboriosa, pero está súper fácil, y ya esto va a hacer que el proyecto integrador, bueno, esté regalado. El proyecto integrador, no estoy todavía del todo seguro, pero creo que es un video, pero vamos a tratar de ver aquí también cómo se realiza, así que los espero. Yo creo que sería el martes del 9 de enero, creo, pero bueno, no hablemos de eso porque a lo que nos espera ahorita son unas merecidas vacaciones. Antes quiero saber si hay más dudas. Estoy leyendo ahorita si tenemos dudas.
Dice la compañera Claudia L. ¿No se puede en el celular o sí? ¿La nota al pie la debemos poner en el momento o después ya al final? La nota al pie, primero la pregunta sobre el celular no la entendí muy bien, pero si gustas me la puedes explicar un poco más. Y gracias por las flores a Claudia también, porque dice que les puedo ser de mucha utilidad para el proyecto integrador. Con gusto voy a tratar de explicar el proyecto integrador, porque fíjense que a mí me gusta muchísimo hacer estas. Este tema me gusta bastante, como ya se habrán dado cuenta, el de los derechos humanos y las investigaciones. Entonces, la nota al pie, debemos ponerla al momento o después ya al final. La puedes poner el momento que desees. Ya pueden ser, sugiero que sean, escribamos 2 notas más. 2 notas aproximadamente, 2 notas. Sí, 2 notas de pie de página. ¿Por qué? Pues porque no es ni mucho ni poco, ¿verdad? Y ya ahí se cumplió con el requisito. Y gracias a todos los compañeros que se siguen conectando, a la compañera Rosa, a la compañera Adriana. Las notas de página son en cada hoja. Nos pregunta la compañera Doris. ¿Las notas de página son en cada hoja? Respuesta, no. Pueden ser en la hoja o en las hojas que tú decidas. De hecho, como les digo, me parece que no son obligatorias, pero como dice ahí en la instrucción, pues no está de más meterlas, poner ahí una explicacioncita y no perdemos nada. Nos pregunta la compañera Claudia que si se puede hacer una nota al pie en el celular. Desafortunadamente no sé la respuesta de esto. Creo que depende del celular. Y el programa, la verdad. Entonces, no sabría decirle, por ejemplo, ahorita yo estoy haciéndoles de una compu y soy ya más de la generación no soy tanto de la generación millennial, entonces soy malísimo con el celular, así que más bien ustedes son los que me podrán decir, y si algún compañero sabe, la respuesta con gusto será bien recibida aquí para que podamos orientar a la compañera Claudia. En el punto 5 nos pregunta la compañera Olga. Pondremos las preguntas y las responderemos nosotros mismos. Vamos a acordarnos de cuál es el punto 5. Sí. Sí. Pondremos nosotros las preguntas. No es necesario responderlas, porque esas son preguntas de investigación. Más bien, hay que escribir también los objetivos, que son las metas de lo que queremos investigar. Y nos comparte la compañera Karen que puede ser un buen tema. ¿Quién pegó? Puede ser un buen tema para la actividad 8, la discriminación en adultos mayores, o solo es investigar de derechos humanos y diversidad. Solo es de derechos humanos y diversidad cultural. Entonces, en este caso no aplica, pero podrías acercarte al tema con algo similar. Por ejemplo, podría ser los derechos humanos de mayores de edad, de personas
mayores de edad que pertenecen a minorías étnicas o culturales. Por ejemplo, puede ser que estén siendo discriminadas, podría ser un tema interesante de investigación, pero sí, solamente en este caso, solo es de derechos humanos y diversidad cultural. Lo de la discriminación de adultos humanos sí es un tema de derechos humanos, pero, discriminación de adultos mayores, sí es un tema de derechos humanos, pero no es de diversidad cultural. Ojo con eso es muy importante, no nos salgamos del tema, ¿sí? Siempre va a ser enfocado enfocado en la diversidad cultural, ¿sí? Y muchas gracias a Claudia por su aclaración y ojalá pueda encontrar la forma de poner los pies de página en el celular. Si no puedes ponerlos, Claudia, creo que no es tan grave, así que pues, lo importante es que llenes las demás partes de tu actividad. Y nos comparte el compañero Dani. Dice, el tema puede ser derechos humanos o diversidad cultural o son los dos. Yo creo, compañeros, que queda bastante claro en las instrucciones que son los dos. Son los dos, ojo. Entonces, yo quiero que esto quede muy, muy, muy claro. Muy claro, que a nadie se le escape, porque si se les escapa es que, a ver, son los dos temas. Derechos humanos y diversidad cultural. Desde la actividad anterior se dice, así que no se les vaya a pasar, por favor, porque ahí sí es algo de contenido y es muy grave si se nos pasa, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Así que estamos terminando ya nuestra revisión de las actividades del día de hoy, así que los invito a que aprovechen si tienen diversidad, culturalidad y escribir qué es esto. Les invito a que me compartan si quedan más dudas, si queda alguna inquietud. Acuérdense que lo que vamos a hacer en esta actividad número 6 es completar cada uno de estos puntos y vamos a darles una rápida ojeada. Primero va la introducción, después el objeto de estudio, después vamos a plantear el problema, vamos a explicar el problema, después vamos a decir cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las preguntas o la pregunta de investigación. Después la justificación, vamos a escribirla, vamos a justificar qué es lo que queremos revisar. Vamos a delimitar esto en el espacio. Aquí no es necesario que pongamos mucho rollo. Vamos a poner cuál es la población a la que se dirige nuestro estudio, más bien en la que se enfoca nuestro estudio. Después vamos a hacer un marco teórico donde vamos a pegar nuestras 4 fuentes de investigación, pero si ya nos fuimos profundizando en el tema y encontramos otra fuente de investigación, adelante. Por último, en la metodología vamos a dejar esto de cualitativa y documental, a menos que ustedes vayan a hacer otro tipo de investigación y vayan a salir a la calle a hacer encuestas, ¿verdad? Pero no creo. Yo creo que todos vamos a hacer una cualitativa y documental. Y listo. Dice Sima, dice primero Dani. Perfecto. Qué bueno que me están preguntando esto porque lo importante es que ubiquemos correctamente el tema. Por ejemplo, esta pregunta es del compañero Daniel, dice, un buen tema entonces puede ser el derecho a la atención médica. Respuesta, solo si se trata de un derecho para personas, de un derecho, o sea, un derecho que tiene que ver con la diversidad cultural. Solo si se trata de personas, por lo general tiene que ver a una minoría cultural o racial, ¿sí? Entonces, eso es importante, que tienen una cultura diferente, a eso se refiere la multiculturalidad, a que conviven culturas distintas. Entonces, ¿vamos a hablar de cosas de derechos humanos? Sí, pero también siempre acuérdense que tiene que entrar ahí lo de una cultura diferente, una lengua diferente. Los derechos de salud de los inmigrantes haitianos, que cada vez tenemos más
más personas inmigrantes que nos visitan de Haití, bueno, que nos visitan, que vienen a vivir a México procedentes de Haití y que también están siendo víctimas de la discriminación. Entonces, podría ser el tema, los derechos de salud de los inmigrantes haitianos. ¿Realmente están recibiendo la atención médica que se merecen? ¿Se está respetando su derecho médico, su derecho humano a la salud? Así lo podríamos hacer y así sí sería un tema de diversidad cultural. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? No solamente el derecho a la salud, porque ese sería otro tema, pero si lo metemos con un tema de personas que pertenecen a otro país, a otra raza, a otra cultura, ahí sí entra. Entonces, ojo con eso, por favor, échenle un ojo y préstenle atención, porque ahí podemos tener un resbalón y es muy fácil que desde el principio nos acordemos de que se trata de una cosa que tiene que ver con la multiculturalidad. Tenemos ahora esta pregunta que dice, ¿las notas son como agregar comentarios? Respuesta, más o menos. Más o menos. Algunas, es que los comentarios se agregan mucho más fácil porque simplemente uno va aquí al insertar, creo, y después le pone comentario y le aparece un comentario aquí y escribe, ¿no? Hola, pero esto no es lo que queremos hacer. Esto no es lo que querríamos hacer. Entonces, revisen por favor la explicación que ya di en la parte de la grabación, porque ahorita no puedo cambiar, ya me quitaría mucho tiempo si cambio de pantalla, pero creo que la expliqué muy bien. Simplemente va uno a la parte donde dice insertar dentro del menú y busca donde dice insertar nota al pie, y en insertar nota al pie ya nada más le da a aceptar y abajo aparece un numerito y ahí se pone. La diferencia de los comentarios es que cuando lo imprimimos o lo compartimos, sí aparece la nota al pie y el comentario a veces no aparece. Gracias a Doris por su saludo, a la compañera Pilar, al compañero Dani López, y perfecto. Entonces, espero que esto quede muy claro, que es derechos humanos y multiculturalidad. Son los dos temas. Derechos humanos para proteger, ¿sí? Esto es lo que queremos hacer, derechos humanos para proteger la diversidad cultural. Son las dos cosas juntas, no van separadas, ¿sí? Listo, entonces veo que ya no tenemos más dudas, entonces creo que ya no van a tener excusas para sacarse un 100 en su actividad. De todas maneras, no se preocupen, si tienen más dudas, por favor, escríbanme aquí en este mismo video de YouTube. ¿Y qué más iba a comentar? Bueno, que vamos a prepararnos para tener unas vacaciones libres. Me parece que va a estar abierto la plataforma por si alguien quiere mandar actividades atrasadas. Si no se abre, le pueden solicitar a su facilitador que les dé permiso si es que tienen alguna actividad atrasada. Pero yo creo que nadie quiere estar haciendo trabajo en estas 3 semanas, estas dulces 3 semanas de vacaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo nuestro trabajo ahorita y vamos a subirlo ahorita y vamos a descansar en las vacaciones con nuestros seres queridos y los que vayan a salir de vacaciones. ¡Qué padre! Entonces, estamos terminando nuestra sesión del día de hoy de explicaciones del módulo 8. No sé si me toca impartir el módulo 9, pero también puedo hacer unas explicaciones de los módulos porque me gustan mucho estas actividades y creo que son muy sencillas de hacer. Entonces, y bueno, entonces, acuérdense que la mochila está aquí abajo en la descripción. También hay una invitación para unirse a otro canal donde voy a poner estos videos y ahí van a estar. Y aquí también va a estar para que puedan visualizar la grabación las veces que quieran. Les deseo lo mejor en este cierre de año y estoy seguro que les va a ir muy bien en la actividad. Soy el facilitador Octavio Martínez. Hasta pronto.